Buenas tardes a todas y a todos, y desde Grupo Anaya queremos daros la bienvenida a este webinar en el que vamos a presentar nuestro método de educación infantil a la carta. Como veis, el nombre ya lo dice todo. Se trata de que podáis elaborar un menú personalizado para trabajar con una metodología, con los contenidos que queráis cada uno, según las características de vuestra clase. Y bueno, como tampoco quiero destripar todo, voy a pasar a presentaros brevemente a las ponentes que van a presentar el método y os voy a dar unas pequeñas reseñas para que las conozcáis. En primer lugar, tenemos a Elena Burgos. Elena es premio extraordinario en la titulación de maestra de educación, en la especialidad de educación infantil en la Facultad de Ciencias de la Educación. Además, es maestra ahora mismo en activo y trabaja en un colegio bilingüe de Sevilla. También es socia de 30 Profesores SCA, una asociación de cooperativas de centros en Andalucía. En segundo lugar, y a continuación, porque es un orden solamente cronológico, vamos a presentar a Ana Carvajal. Es licenciada en Ciencias Matemáticas, posgrado en Metodología y Didáctica de la Matemática en Educación Infantil. Es profesora y formadora de metodología y didáctica de la matemática y autora de proyectos educativos y también de libros de divulgación científica. Y a continuación estaría Rosa Iglesias, maestra de educación infantil también, asesora pedagógica y miembro del claustro de honor de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, de AMEI, autora de varias publicaciones y proyectos tanto en España como en México, y además es coautora de algo que a mí me parece súper interesante, que es el Club de los Niños Cuidadores del Planeta Tierra, que ha elaborado junto con AMEI y UNESCO. Bueno, como veis, 3 ponentes de Postim que me imagino que van a hacer muy interesante todo lo que os van a contar. Les voy a dar ya paso a ellas, pero simplemente indicaros una cosa. Por favor, las preguntas que queráis que al final le transmitamos a las ponentes, por favor, nos lo hacéis llegar a través del apartado preguntas, ya que el chat, bueno, quedaría para saludos, para comentarios puntuales. Y bueno, sin más, les doy paso a ellos. Que disfrutéis. Gracias. Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar ya con la presentación del proyecto. Como bien ha comentado mi compañera y nos ha presentado a todas como muy bien desde el Grupo Anaya, nos han dado esta posibilidad de poder trabajar con todo esto, con este proyecto, con este nuevo material. Y yo desde la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y un grupo de maestros llevábamos tiempo reflexionando sobre cuáles eran los programas docentes más adecuados para llevar a cabo en el aula. ¿Qué materiales, qué tendrían que tener los materiales que elaboráramos para que fueran verdaderamente efectivos y verdaderamente motivadores para los niños? Y yo no sé, quizás algunas de vosotras habéis podido participar en estas encuestas, pero hicimos encuestas a muchísimas docentes en los distintos congresos y también a través vía internet, que hicieron encuestas a ver qué características tenían que tener los materiales para, en base a ello, poder elaborar un proyecto definitivo y un proyecto que verdaderamente tuviera en cuenta todos los aportes de la pedagogía, de la neurociencia, de la neuroeducación, todo lo que se estaba trabajando hasta ahora y que fuera verdaderamente eficaz. Y mirad, de todas esas respuestas que hubo, que fueron muy interesantes, y la verdad es que hubo muchas aportaciones, sacamos unos puntos claves que hemos tenido en cuenta para poder elaborar este proyecto. Primero, que fuera innovador, pero sencillo de llevar a la práctica. Esto ya suponía un reto importante. Sí que es verdad que ha habido hasta ahora, hemos encontrado muchos materiales o muchos proyectos que eran innovadores, pero después cuando tenían que aterrizar en el aula, al docente le costaba trabajo llevarlo a cabo, comprenderlo y materializarlo. Entonces ahí nos poníamos ya un reto importante que era, bueno, ¿cómo vamos a buscar el modo de que, siendo innovador y que tenga en cuenta todas las nuevas metodologías que se están trabajando dentro de las aulas? Evidentemente, no quiere decir que todo lo innovador sea lo perfecto ni lo bueno. También hay cosas de otras épocas que merecen la pena y que la tendremos en cuenta y que son buenas y que como son eficaces, pues hay que seguir trabajando en ellas, ¿no? Pero que sea sobre todo sencillo llevar a la práctica, que a la hora de el docente llevarlo a cabo en el aula encuentre la facilidad. Por otro lado, que dé esas pautas claras y suponga a la vez una verdadera evaluación del niño en todo el proceso. Conforme vamos trabajando con él, vamos viendo de forma continua
vamos tomando información constante de los avances, las dificultades que supone el material que estamos elaborando con ellos para poder tener esa verdadera evaluación continua del niño y poder modificar en el caso que sea conveniente. Bueno, pues eso también sería como un punto básico importante a tener en cuenta y que lo vamos a tener en cuenta en nuestro proyecto. Que englobe los temas y los contenidos curriculares. Bueno, a veces por innovación educativa, quizás nos lanzamos a hacer un tipo de proyecto que cuando empezamos a profundizar en ellos, pero a lo largo del curso analizamos, nos damos cuenta de que ha sido efectivo, hemos conseguido cosas, pero verdaderamente no hemos tenido en cuenta todos los contenidos curriculares que hay presentes en la ley. Y la ley tenemos que cumplirla y tenemos que tenerla presente, tenemos que ver todos los contenidos que se abarcan dentro de esos los saberes, ¿no? que nos marca ahora el LOE y que tenemos que tener presente para llevar a cabo en nuestras aulas. Que fuera flexible, es decir, que para trabajar los materiales en el orden que mejor se adaptan a las necesidades nuestras. Un material que, si nosotros tenemos que modificarlo, porque en un momento dado estamos trabajando por ejemplo, los paisajes. En el paisaje estamos trabajando en el bosque y en el bosque de pronto aparece un insecto y el niño se interesa por el insecto, nosotros podamos modificar, reestructurar y podamos ir a trabajar los insectos sin que eso suponga que nos esté rompiendo nuestro proceso de trabajo, sino que sea flexible para la readaptación a los intereses y las motivaciones que surgen en los niños. Esto se va a conseguir con este material, por eso se llama a la carta, ¿no? Un material a la carta que es importante para nosotros. Otro punto es la posibilidad de profundizar y ampliar los aprendizajes. Y eso sí que vamos a tenerlo en cuenta a la hora de perdonar porque quería compartir pantalla, quería compartirlo y no me sale la presentación. Perdón, que estaba teniendo aquí un pequeño... Ajá, ya la tengo. Teníamos, ya ha salido. Eso sí que lo vamos a tener a la carta. Por eso se llama a la carta. Porque va a ser flexible y se va a poder reestructurar y tomar aquellas partes que nos sean más interesantes en función de las características de los niños, los niveles que tengamos y lo que estemos viviendo en ese momento. Y va a dar lugar a que podamos profundizar y ampliar en los temas. Es decir, vamos a poner estrategias y recursos para que si en un momento dado estamos trabajando en una situación de aprendizaje y surge hacer un proyecto determinado sobre un instrumento que ha aparecido y los niños quieren investigar sobre él, vamos a poder hacerlo porque nos va a dar tiempo y nos va a dar recursos para poderlo llevar a cabo. Después también que se pueda desarrollar por medio de diferentes metodologías. Vamos a ver que a la carta podemos tener en cuenta los distintos tipos de metodología y adaptarla mejor al momento en el que estemos trabajando y a lo que nos estemos planteando. Y un punto económico, un punto importante que nos ponían los profesores, que nos ponéis vosotros los docentes, y que es importante y es que fuera económico para las familias, ¿no? Fijaros, este punto también, quizás tendríamos que generar un material que fuera lo básico para tener en el aula, de costos que le puedan generar a la familia, y que después esté cubierto por una serie de elementos a través de internet, a través de apoyo de la editorial, que pueda ampliarse todos los materiales y todos los recursos que tengamos para trabajar con ellos y que esto no suponga un costo adicional porque sea material que haya elaborado por el alumno, sino que tenga que comprar la familia. Entonces, esto también era un punto importante. Pues, perdonadme, pero es que tengo un resfriado. Partiendo de todos los estudios de que nos aportan la neurociencia, la neuroeducación, las pedagogías actuales, nos surge que hay que asumir y combatir distintas metodologías activas. Tenemos que tener presente todas las metodologías activas que hay ahora para poder trabajar de una forma que nos centremos en el alumno de una forma constructiva, porque al ser constructivo, este va a formar parte activa de su proceso de aprendizaje. Es decir, vamos a tener en cuenta todas las nuevas aportaciones que tenemos desde los distintos campos de la ciencia para que nuestros alumnos sean protagonistas de esos aprendizajes. Y esto aquí se cumple fielmente en el proyecto de a la carta. Y vamos a ofrecer una educación contextualizada, es decir, vamos a partir de situaciones del mundo real que se desarrollan hoy en día para preparar a los niños en
cualquier situación de futuro. Vamos a preparar a los niños para que puedan solventar problemas que se les planteen en su vida cotidiana, desarrollen habilidades para que cuando se planteen situaciones nuevas puedan poner en juego esas habilidades y conseguir resultados favorables. Es decir, vamos a ser niños competentes. Vamos a ser niños que desarrollen todas sus competencias para poder llevar a cabo todo este proceso de aprendizaje de forma adecuada. No nos van a interesar niños que tengan muchos contenidos, interioricen muchos contenidos, sino que desarrollen habilidades para poder resolver situaciones que se les planteen, tanto ahora como en el futuro. Y por eso vamos a tener presente todo lo que son los principios de la metodología activa y lo vamos a tener, y vamos a tenerla. ¿Y por qué? Lo decíamos. Porque van a dotar de sentido y significado y utilidad a los aprendizajes que tienen los niños vinculados con su vida diaria, como he dicho hasta ahora, con su vida cotidiana. Porque el aprendizaje cada vez se hace más positivo cuando el alumno es el propio protagonista. Porque si van a partir de, vamos a crear situaciones que van a suscitar el interés, la motivación, la curiosidad de los niños para que exploren, para que investiguen, para que busquen, es decir, para que amplíen todo lo que es su proceso de desarrollo. Entonces, eso es importante porque le va a dar pie a que sus aprendizajes cada vez se vayan favoreciendo más y se vayan haciendo cada vez más hábiles para resolver situaciones que se les generen en su entorno. Y vamos para eso a emplear recursos diversos, tanto la investigación como la exploración, la reflexión, retos, todo aquello que le pueda plantear para llevarlo a cabo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer esto? Bueno, pues en A la Carta se plantea de una forma, como hemos dicho, flexible, motivador y digital. Digital para aportar todos aquellos recursos necesarios y que vamos a tener para poder ampliar y facilitar nuestra labor como docente. No solo como docente, sino también para poder facilitar la labor del propio niño. Entonces, los materiales que tenemos aquí son los siguientes. ¿Por qué? ¿Cómo se lee? ¿Cuántos hay? ¿Y cuántos los celebramos? Es decir, vamos a tener un material que nosotros podemos elegir como, diría el menú de un restaurante, a la carta. Vamos a coger el que mejor se adapta a nuestras propias necesidades. Así, el por qué va a abarcar todos los contenidos referentes al conocimiento del entorno y al conocimiento de sí mismo. Eso no implica que dentro del por qué, que dentro de por qué no se abarquen todos los, de forma global, totalmente globalizada, todos los componentes que aparecen en el currículum, pero en cómo se lee, se va a centrar más a todo lo que es el proceso lector-escritor y en cuanto hay a todo lo que es la parte de lógica y de matemática. Y en cuando lo celebramos, va a ser la fiesta. Todas las fiestas y lo que van a ser las estaciones y todos aquellos acontecimientos que no se pueden trabajar de forma sistemática, gradual, seguida dentro del curso escolar, porque en cada sitio, en cada región, en cada lugar, tienen unas características especiales y además se da en unos momentos diferentes. Con lo cual son materiales que van a estar aparte. ¿En por qué? Son 3 cuadernos por cada nivel, 3 cuadernos para 3 años, 3 cuadernos para 2, para 4 y 3 cuadernos para 5 en el nivel 3. Y en cómo lee van a ser un cuaderno por nivel, al igual que en cuántos hay y en cuándo lo celebramos. ¿En por qué son 3 cuadernos? Que estos 3 cuadernos están divididos en pestañas. En pestañas, que no sé si veis bien aquí, ahora lo vais a ver, están aquí las pestañas del cuaderno, en donde yo la puedo abrir y puedo trabajar en las distintas pestañas que son preguntas que se generan. Y yo dentro de los distintos cuadernos puedo usar el que quiera en cada trimestre porque no va a importar la secuencia de estos cuadernos. Es decir, yo puedo utilizar el cuaderno del 3 del nivel 1 o el 2 o el 3 independiente del trimestre en el que esté. Según se va generando tu interés dentro del aula. Y dentro del propio cuaderno, tú puedes moverte por las pestañas libremente. Puedes hacer, si se ha generado interés por las partes internas del cuerpo y la hacemos antes que las partes externas, no pasa nada. Tú puedes hacer en las pestañas de las partes internas del cuerpo, puedes hacerlas. Incluso dentro de esa pestaña, si surge una pregunta de la parte externa y queremos trabajarla con los niños, podemos irnos a la pestaña de la parte externa y trabajar esa lámina, por ejemplo. Vamos a decir que queremos hablar del sentido de la vista. Bueno, pues nos podemos ir a esa lámina y trabajarla. Y así decimos que da esa flexibilidad
de que te puedas adaptar a lo que se vaya generando a lo largo de las preguntas que generen los niños, de los intereses, las motivaciones que ellos tengan. Esto genera que vaya a ser un proyecto flexible, completo, sencillo y curricular, porque tiene en cuenta todos los contenidos que abarcan los saberes de aprendizaje, los saberes que hay que tener en cuenta, saberes básicos que hay que tener en cuenta dentro de nuestro currículum. Y flexible y completo porque no se deja nada al azar y te puede adaptar según tú quieras en el momento que tú quieras. Y está contextualizado, como estaba comentando. Siempre vamos a partir de situaciones de la vida real y a partir de esta situación de la vida real es cuando se presentan las preguntas que generan los niños para responderlas y para poder dar solución a esos contenidos. Esto nos va a llevar a que vamos a desarrollar en los niños un pensamiento autónomo, reflexivo, crítico y creativo. Se va a desarrollar bastante lo que es el trabajo en el equipo, la cooperación, la toma de decisiones, la resolución de problemas, los conflictos en la vida real para poder buscar las soluciones de ellos. Y vamos a hacer que los niños comuniquen, vamos a trabajar la pedagogía de la escucha, vamos a hacer que estos sean más reflexivos, que expongan sus ideas, que dialoguen, que debatan, que compartan, que expresen su punto de vista, que confronten con los otros las opiniones que tiene cada uno, que reflexionen. Todo esto es lo que vamos a tener presente dentro de las situaciones de aprendizaje que vamos a plantear. ¿Y por qué se llama después esa parte digital importante que os vamos a comentar? Y hay una parte que no se me puede olvidar, la parte inclusiva. La parte inclusiva es que sí que está muy presente dentro del trabajo de las distintas situaciones de aprendizaje. Hay actividades para tener en cuenta lo que es el aprendizaje inclusivo, donde se presenta después de cada lámina actividades diversas para los diferentes niveles que tenemos dentro del aula, las diferentes situaciones que nos pueden plantear los niños. Con lo cual, vamos a intentar cubrir todos aquellos elementos que nos puedan poner en juego dentro de lo que es el aula. Importante también que vamos a contar con un material manipulativo para que los niños manipulen, exploren, conozcan y lleven a cabo de así. Importante es todo su aprendizaje. Y así, ¿por qué preguntas? ¿Por qué las hacemos a través de preguntas? Bueno, porque es un material que lo que hacemos es desarrollar las cuestiones que se plantean los niños. Hemos seleccionado muchísimas preguntas que son las propias que nos hacen los niños, porque la mente infantil está llena de preguntas. Son tantas preguntas que a veces, cuando te quieren preguntar algo, va más rápido lo que te quieren preguntar que su propio lenguaje, y hasta tartamudean un poco para preguntarle. ¿Por qué? Porque ellos mantienen una mentalidad curiosa que quieren saber, que les motiva a aprender más, que les provoca, las preguntas provocan que se generen nuevas ideas, intereses, aventuras. Entonces ellos constantemente están haciendo preguntas. Son los niños de su por qué, ¿no? Incluso hay una etapa muy definida en ellos, que la etapa de todo es por qué, por qué, por qué. Bueno, pues vamos a intentar darle respuesta a estos por qué a través de todo el material y todas las láminas que se presentan. Las preguntas se generan y organizan, son importantes porque organizan las ideas del pensamiento. A través de las preguntas vamos a detectar los conocimientos previos que tienen los niños. Vamos a despertar la curiosidad. Vamos a ver el deseo interior que tienen de saber, de conocer. Y además, a través de la pregunta, ellos van a poder reflexionar sobre sus propios conocimientos y sobre los procesos de aprendizaje. Según las preguntas que ellos nos van generando, vamos a ver que esas preguntas nos van a dar información incluso de los conocimientos previos que tienen ellos y van a promovernos a investigar, a conocer, a interpretar, a comprender, a aprender, a relacionarse, a mejorar sus hábitos de cuestionar las cosas. Y vamos a plantear cada vez más preguntas y más desafíos que le van a hacer y ampliando todo su proceso de construcción. Todo ello lo vamos a llevar a cabo a través de las distintas metodologías. Mirad, aquí lo estáis viendo en esta diapositiva, que veis muchas cosas, ¿verdad? No quiere decir que en distintos momentos vayamos a trabajar estas distintas metodologías, estas distintas formas de llevar a cabo los procesos de aprendizaje en los niños. No, quiere decir que las vamos a tener presentes en función de la investigación que estamos realizando,
la pregunta que nos estamos haciendo y que tienen los niños, perdonad, que tienen los niños que responder y que tienen que investigar para poder buscar la respuesta y llevar a cabo un aprendizaje eficaz, lo vamos a hacer a través de una de ellas. Y lo mismo, una pregunta de ellas, vamos a resolverlo por una situación que puede llevar a cabo y se termina haciendo un aprendizaje servicio, o vamos a ver la importancia de los procesos de investigación y vamos a trabajar el método científico para que ellos investiguen, exploren, debaten, formulen hipótesis, generen. Vamos a trabajar con un aprendizaje cooperativo, vais a encontrar, es decir, pero no va a estar dividido, sino todo esto lo va a tener presente y se va a desarrollar dentro de lo que son, lo vais a ver en la propuesta didáctica, las actividades que planteamos para desarrollar cada una de las situaciones de aprendizaje. Porque cada pregunta se genera como una situación de aprendizaje, subdividida a la vez en otras pequeñas situaciones de aprendizaje que son las preguntas que completan para poder generar lo que es la trimestral, lo que es el cuaderno, la pregunta del cuaderno. Y una parte muy importante que vamos a tener aquí siempre presente va a ser el juego. El juego va a estar, porque el juego es el instrumento de aprendizaje por excelencia. Y ahora nos hablan mucho, ¿verdad? La nueva ley de la importancia que tiene el juego, el aprendizaje sostenible, la importancia de toda la parte del medio ambiente, de desarrollar, trabajar con los niños esta serie de cosas. Bueno, todo esto está presente en nuestro proyecto y vais a ver que no está simplemente hablado, sino que está materializado y que las emociones se van a trabajar, hay un proceso de trabajo de las emociones para que ese aprendizaje sea más adecuado y vamos a ver cómo las distintas pestañas tienen distintos juegos, cada varias láminas vamos a presentar un hábito de educación medioambiental para así crear después un ambiente mucho más adecuado a los niños, de tener en cuenta la sostenibilidad, toda la parte educativa que estamos viendo ahora que hay que tener presente dentro de estos contextos. Y podemos llevarlo a cabo a veces con talleres, a veces vamos a hacer rincones, con la metodología que vosotros os sea más adecuada conforme estáis acostumbrados a trabajar. Incluso podemos plantear a base de retos y desafíos. Es decir, no vamos a cerrarnos a nada, sino vamos a tener presente todo para poder trabajar de la forma más adecuada. Y vamos a tener una implicación de las familias. Vais a ver lo que dentro de las actividades, en cada situación de aprendizaje, hay algunas actividades que van dirigidas a la familia, pero para que se impliquen de una forma amable, de una forma que no les suponga para ellos complicada, que no les suponga tener que ir al aula, tener que preparar muchos materiales, sino a veces es simple en casa hacer algo con el niño y pasárselo a él para que él pueda llevar al aula y compartirlo con su compañero. Pero sí que va a estar la implicación de la familia en toda esta serie de situaciones de aprendizaje que vamos a plantear a través de los cuadernos. Y así que, ¿por qué? Como he comentado, mirad, estos son los cuadernos que se plantean para los distintos niveles. Son 3 por nivel y podéis elegir cada uno como os venga bien. Si se eligen en función del orden, o sea, en el nivel 1, el 1, el 2, o sea, el primero es el de los cuentos, en 3 años, sí que hay una pestaña que se dedica expresamente al periodo de adaptación. Hay otro, por ejemplo, aunque hay en los 3 niveles, hay a veces que el cuerpo se trabaja en los 3 niveles, pero en diferente profundidad, con distintos saberes, con contenido diferente y profundidad diferente, pero vamos generando. Incluso en el nivel 2 por ejemplo, de los paisajes, pues se hace en las distintas pestañas un recorrido por distintas partes del planeta y se conoce incluso distintas formas de vida, porque vamos a ver los paisajes que hay a lo largo en las distintas partes de nuestro planeta. O como en otro cuaderno del nivel 3 de 5 años, que vemos los inventos, pues trabajamos desde que se descubrió el fuego, la importancia del descubrimiento del fuego, hasta en las naves espaciales. Y hacemos un recorrido por las distintas épocas de la historia, los inventos más significativos que ha habido. Bueno, y así en cada uno de estos cuadernos. Tenemos el cuaderno del alumno y, por supuesto, nuestros personajes, que como os decíamos que vamos a tener en cuenta mucho toda la parte de sostenibilidad, nuestros personajes son Alba, Bosco y Mar.
Alba va dirigido para 3 años y es una enamorada de la granja. Entonces todo eso hace en función del trabajo de granjera, del cuidado de los animales de la granja y cosas relacionadas con ello. Bosco es nuestro chico y este es el cuidador de los bosques. Le gustan mucho los bosques y el trabajar con elementos, investigar todo lo que está pasando. Y él se mete en el mundo del bosque y va a ver los bichos, qué son los bichos, cuántos bichos hay, si hay bichos de diferentes tipos, qué animalitos viven, qué plantas, etcétera, ¿no? En uno de los cuadernos. Y Mar, que va dirigido al nivel de 5 años, que esta es la que cuida de los océanos y de los mares, ¿no? Entonces ya nuestro personaje tiene una connotación en ese aspecto del mundo de trabajar la ecología y de trabajar el cuidado del medio ambiente y del planeta. El cuaderno de recursos del alumno, del profesor, perdón, la propuesta didáctica, que como vais a ver, son muy sencillas y hemos intentado que tengan el contenido preciso, para que no salgan unos libros muy incómodos de manejar y de manipular, sino que sean claros y todo el contenido demás está en la web donde lo podéis ver y donde os va a facilitar el poder utilizarlo. Perdona, pero es que tengo un resfriado que creí que era COVID, me he hecho la prueba y no, menos mal, por lo menos me ha dejado hablar. Y después también tenemos algún material para el aula para poder trabajar y compartir con todos vosotros. Y, por supuesto, toda la parte digital. Las láminas del cuaderno, como os comentaba, están contextualizadas en un mundo real. Por ejemplo, esta primera, que es del nivel 2 del cuerpo, estamos hablando de por qué el robot y yo somos diferentes. O sea, cada pestaña tiene una pregunta, pero después cada lámina genera otra pregunta. Y como veis, en cada pestaña se propone un juego, pero a lo largo de las láminas se van a trabajar. Estos juegos que se proponen van a ser juegos tradicionales, juegos adaptados y procurando que sean juegos de compartir, de que no haya mucha competitividad dentro de ellos y juegos más de tipo tradicional. En el reverso de cada pestaña vienen las láminas que hay en esa pestaña y te da una visión de las que vamos a trabajar en esas pestañas y los contenidos que hay que se trabajan en línea general en ella. Aunque ya os digo que esto está globalizado y no solo se trabaja ese contenido, se trabaja mucho más contenido que están interrelacionados uno con ello. Pero esto sí que me va a ayudar de que si yo estoy en otra pestaña, por ejemplo, estoy en la pestaña que estoy trabajando, lo que he comentado antes, cómo somos por dentro, o estamos trabajando el esqueleto, por qué no me caigo, ¿no? Por qué no se cae mi cuerpo y demás, otra pregunta que hacen los niños, y surge una pregunta de una parte externa del cuerpo y demás, y del control, yo me puedo ver aquí, a ver dónde está esa pregunta, dónde le puedo responder, y las láminas tener en cuenta que son la valoración del trabajo de investigación que se hace previo. Las láminas, en definitiva, es la evaluación continua que vamos haciendo. Es el resultado de todo el proceso de trabajo que se hace previo, de hablar, de investigar, de dialogar con los niños, de buscar información, de contrastar. Es lo que vamos a encontrar en la lámina. Y en el reverso de cada lámina es donde se trabajan, están las actividades de inclusión. Por eso es que no aparecen, como veis, en los reversos no aparecen la actividad, porque si la queréis hacer o emplearlo para colorear, para lo que queráis, para otra cosa, la podéis utilizar. Pero la actividad está en el libro, en la propuesta pedagógica, porque esto es una parte como de reforzar, de ampliar o de mejorar para trabajar la inclusión, y hay 3 alternativas de actividades para cada una en función del contenido del anverso de la lámina, ¿vale? ¿Veis? En algunas, como hay para hacer actividades, y en otras simplemente hay fotos que les sirven para trabajar normalmente, y si vosotros no queréis no queréis trabajarlo por lo que sea, no pasa nada, no se tiene por qué trabajar porque lo que es la actividad está propuesta en la propuesta didáctica. Y la última pestaña, y pestaña no menos importante, sino yo creo que muy importante, están los ecotalleres. A lo largo de todo el trimestre se trabajan, ya hemos dicho que vamos a trabajar mucho todo lo que es la parte de ecología y del medio ambiente y de cuidado, y se van a dar consejos sobre el medio ambiente y el cuidado de esto a lo largo de las láminas. Vais a ver que según la lámina que dependa va a haber un ecoconsejo. Con todos esos consejos después se sugiere hacer
en la pestaña del ecotaller, que es la pestaña última del cuaderno. en esta pestaña, que es la última que se puede hacer cuando, en el momento que os venga necesario, se va a trabajar lo que es los talleres y el ecoconsejo, ¿veis? Y después también, importante, en cada cuaderno, lo que son las pegatinas vienen por cuaderno, ¿vale? Vienen aquí para que, de manera que se puedan coger y no se tenga que caer. Y al final hay un sobre con una lengüeta en donde está el cuento y el material manipulativo de ese trimestre o de ese cuaderno. Que en este caso, por ejemplo, es, mirad, esto es como unos troqueles que se separan y es el cuerpo y se forma como un llaverito en donde vas abriendo y vas viendo las diferentes partes del cuerpo. Es decir, se generan materiales que sirven para trabajar con ellos en función de lo que se ha trabajado en ese trimestre, en ese cuaderno. Esos son los diferentes talleres. Veis que vamos a ver dentro de lo que es el taller de clock y después en la carpetilla también van unas láminas específicas de música y movimiento que está trabajada de forma aparte para que podáis desarrollarla perfectamente a lo largo de distintos... Y las láminas de plástica, como necesitan un material, otro tipo de papel, están aparte. Estos están dentro del sobre para que sea más fácil de manipular. El cuento, como ya os he comentado, ¿vale? Los troqueles y los adhesivos. Y la propuesta didáctica, como os comentaba, deciros que, veis, aquí va nada más que la pregunta para investigar, esto es lo que nos da, genera todo lo que son las actividades que hay que trabajar previo a hacer las láminas, y aquí aparece recursos que os ofrecen que estarán en la parte digital. Y en este apartado lo que aparece son las actividades para la inclusión y actividades a la diversidad. 3 por lámina, ¿vale? Y aquí si hay alguna actividad, alguna técnica del pensamiento que se sugiera para esa actividad y demás, pues aparece también. Pero veis cómo queda, intentamos que sea muy claro. En definitiva, vamos a intentar que a través de estos materiales, a través de estos proyectos, vamos a despertar la curiosidad, la sostenibilidad, que esté contextualizado para que los aprendizajes sean reales para los niños y a la hora de que lo trabajen vayan resolviendo dudas de su día a día y le dé habilidades para poder plantearlas y resolver situaciones en el futuro. En los cuentos tienen una gran riqueza literaria, la hemos cuidado muy bien, además los cuentos son cuentos cuidando la literatura, no los contenidos que hay que trabajar para cada los contenidos curriculares, que a veces los cuentos pierden la literatura en el sentido que se trabaja más lo curricular que no la literatura. Y aquí hemos tenido en cuenta muy para trabajar lo que es la literatura. Soledad, que son unos cuentos, la verdad, que preciosos y nos han encantado. Vamos a trabajar lo artístico, vamos a trabajar todo lo manipulativo, lo digital, lo inclusivo y lo flexible. Esos son como unos puntos clave de todo lo que genera el porqué. Y en el proyecto digital sí que no quiero terminar, aunque voy ya de tiempo. Importante deciros que ese aporte grande que tiene en el proyecto digital vais a ver que hay un libro importante de recursos. A ver si puedo compartiros. A ver, no. Toda la parte digital en donde hay una muy específica para por qué, otra para cómo se lee y otra también hay para no solo para cómo se lee, sino cuántos hay. Que en la parte vais a ver una parte para el profesor y otra parte para el alumno. En la del profesor es importante que lo veáis, todos los recursos que hay, la propuesta didáctica, la programación y los modelos de evaluación. En la programación quiero que quede clara que todas las programaciones que hay ya están en función a los LOE, están hechas por cada área con sus competencias específicas, cada competencia específica con los saberes básicos, los criterios de evaluación y la evidencia, dónde se trabaja y con qué material a la carta se trabaja lo que aparece en esas competencias y lo que se propone para cada uno. Y en los objetivos es importante que hemos desarrollado, no solamente hemos presentado los criterios de evaluación que aparecen en los LOE, sino que hemos presentado unos objetivos secuenciados de criterios evaluativos, o sea, una evaluación secuenciada para diferenciar los distintos niveles y que quede
como más claro esa evaluación continua a la vez de todo el ciclo de la educación infantil. Y vais a encontrar que en los libros y en la web vais a tener, los libros llevan un código QR que nos va a dar información sobre los contenidos, sobre la situación de aprendizaje que se está trabajando. Pero además en la web, además de tener estos códigos QR, también hay vídeos informativos que nos sirven para investigar sobre los aprendizajes que queremos que se lleven a cabo y sobre esas competencias que queremos que desarrolle el niño. Entonces, sí que es importante que tener en cuenta que no solo en los códigos QR va a aparecer la información, sino que en la web va a haber mucha más información sobre todos los contenidos, sobre todas las situaciones de aprendizaje que desarrollamos en cada uno de los cuadernos. Porque, bueno, ya voy a dar paso a mi compañera para que hables de lo cuanto hay. Perdonad, pero es que que me ahogo. Cuídate, gracias, Rosa. Bueno, pues yo os voy a contar el proyecto ¿Cuántos hay? De la carta. ¿Cuántos hay? Da respuesta a los contenidos de la ley, como muy bien ha dicho Rosa antes, que están relacionados con las matemáticas. ¿Cuántos hay? Tiene como objetivo principal conseguir que los niños y las niñas aprendan a pensar a través de 3 vías fundamentalmente, a través de la experimentación en su entorno, de la mano de las situaciones de aprendizaje que aparecen en las pestañas del proyecto, a través de la investigación manipulativa, gracias a la extensa y maravillosa propuesta de trabajo manipulativo que tiene el proyecto, que ahora lo veremos, y a través del juego, también como ha dicho Rosa, que es un eje fundamental del proyecto a la carta. Y bueno, además, ¿Cuántos hay? Ofrece rutas de aprendizaje flexibles que permite al alumnado aprender a su ritmo, de la misma manera que ha contado Rosa en el porqué. En ¿Cuántos hay? También tenemos esa propuesta de atención a la diversidad secuenciada en 3 niveles de dificultad para que vosotros podáis atender a vuestro alumnado de la manera que necesita, ¿no? ¿Cuántos hay? Como habéis visto antes en el resumen, está organizado en 3 niveles, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Y el proyecto también tiene como tres patas, ¿no? Tiene el material para el alumnado, el material para el profesorado y el material para el aula. En el material para el alumnado tenemos un cuaderno por nivel. Este, por ejemplo, sería el cuaderno del nivel 2, un libro digital para el alumnado y los recursos online, que bueno, este proyecto tiene muchísimos recursos, es muy interesante que podáis ver la demo y podáis navegar para que veáis en qué consiste. El material para el profesorado, a su vez, consiste en una propuesta didáctica que es también como muy, muy sencilla, muy fácil de utilizar y además está como muy bien organizada para que veáis todo de un simple vistazo. Podéis ver todos los contenidos y cómo está organizado el material. También tenemos un libro digital y los recursos online. Y además tenemos para el aula pues un kit de policubos, que es un material que se utiliza de manera recurrente en todas las unidades que tiene el cuaderno. Vamos a ver un ejemplo de láminas de cuaderno para que veáis un poquito en qué consiste, cómo está organizado. Como os ha dicho Rosa, cada cuaderno, en ¿Cuántos hay? Está estructurado en 8 pestañitas. Lo veis aquí, como os ha mostrado ella. Estas son las pestañas y cada pestaña, cada entrada tiene asociadas unas cuantas láminas. Como veis aquí, tenemos aquí el título. En el comedor del cole ya nos está dando una idea de cuál es la situación de aprendizaje. Tenemos unas preguntas para activar los conocimientos previos y un juego para hacer en gran grupo. Aquí en la pestañita veis que pone policubos. Bueno, pues cada pestaña, que lleva asociado unas cuantas láminas, se propone un material manipulativo para trabajar. ¿Eso quiere decir que solo se pueda trabajar con ese material manipulativo? No. En la propuesta didáctica tenéis muchísimas actividades descritas con otros materiales, pero por si es difícil para los niños que tenéis o por si tenéis una clase movida y demás, pues tenéis como un material para varias láminas, un material principal y descrito cómo podéis trabajar con ellos. ¿Veis? Por ejemplo, aquí esto por detrás, esta sería la entrada y por detrás tenéis una fotografía, que es lo que veis en pantalla, un resumen
de los contenidos que tenéis asociados a esa situación de aprendizaje y además con su número correspondiente de lámina y además una fotografía de cómo se propone ese trabajo manipulativo, que además luego tenéis más propuestas en la propuesta didáctica, pero esto es como una imagen, un flash para que tengáis una primera idea. Este QR, si tenéis ahora a mano el móvil y le podéis escanear, es un vídeo que se ha preparado con un resumen de cómo se podría trabajar esas actividades manipulativas. Si escaneáis este QR, pues os saldrán las actividades propuestas con los policubos en este caso. Aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo de lámina, ¿no? Pues para trabajar el concepto muchos y pocos, que recupera la fotografía que estaría aquí en el inicio, ¿lo veis? Se recupera aquí para que vosotros sepáis en todo momento qué contenido matemático estamos trabajando y que los niños puedan realizar su ficha, que como bien dijo Rosa al principio, este es el final, esto es como si dijéramos la evaluación. Antes de hacer esta lámina ha habido un proceso metodológico en el cual hemos hecho mucho trabajo manipulativo para también pasar por todas las fases que necesitan los conceptos matemáticos, la fase manipulativa, la gráfica y la simbólica. Veis aquí tenéis de vez en cuando tenéis un icono de canción, tenemos unas canciones maravillosas que no solo contextualizan, o sea, no solo hablan del contexto, sino que hablan del contenido matemático que os invito a que las escuchéis porque son bonitas, muchas de ellas con base musical de música clásica. Detrás de cada ficha, de cada lámina, tenéis dos propuestas para trabajar la atención a la diversidad. Una propuesta que puede ser en fotografía o como estas, o que puede ser a modo de esquema, que tampoco está resuelto, como dijo Rosa, porque en la propuesta didáctica tenéis 3 niveles de dificultad para jugar con vuestro alumnado y poder atenderlo como necesita. En la parte del final tenéis adhesivos y troqueles, como estos, y luego tenéis en un sobrecito el material manipulativo para cada cuaderno. Tenéis este sobre, ¿veis? Con un montón de láminas que son el material manipulativo troquelado para que podáis trabajar las propuestas didácticas y actividades manipulativas que se ofrecen en la propuesta didáctica del profesorado. Aquí tenemos algunos ejemplos, pero os los he mostrado. Este sería un ejemplo de la propuesta didáctica. Veis, aquí tenéis la reproducción de la lámina. Aquí tenéis las actividades de inclusión y atención a la diversidad, los 3 niveles que os estamos comentando. Y aquí tenéis el desarrollo de las actividades manipulativas con el material propuesto y luego otras actividades que tenéis a partir de aquí desarrollados con el material siempre del sobre. Muy importante que estéis tranquilos porque todas las propuestas que se sugieren en la propuesta didáctica las podéis realizar porque todas son a partir del material manipulativo que tiene el alumnado en su cuaderno. Además tenéis muchísimas actividades digitales. En la propuesta digital tenéis canciones, retahílas y imágenes también para proyectar en el aula, cuentos, bueno, un sinfín de recursos que me encantaría mostraros, pero no nos da tiempo. Pero os invito a que naveguéis y que lo veáis. Una cosa muy importante que hay como novedad en este proyecto en cuántos hay y en el cómo se lee es un recurso digital que se llama Construye tu ficha. Tenéis modelos de ficha. Ay, si mi compañera fenomenal, hay muchísimas gracias. Lo está compartiendo para que veáis. Aquí tenemos el Construye tu ficha, de tal manera que si pincháis donde pone Construye tu ficha, aquí os salen varios modelos. ¿Se lo podéis dar, por favor? Ahí. Varios modelos de ficha para que vosotros podáis elegir pauta o cuadrícula, para que podáis insertar imágenes de números, plantillas de diferentes tipos y vosotros seáis los que generéis esas fichas que, pues a lo mejor, imaginaos, pues las fichas, las típicas de las grafías de los números, ¿no? Que muchas veces pues, nos da pena ponerlo en el cuaderno cuando podemos hacer situaciones problemáticas a lo mejor más interesantes y todo el tema de la grafía de números pues se puede trabajar a partir de aquí con el Construye tu ficha. Esta parte está gustando mucho, era una necesidad también del profesorado, una de las cosas que nos pidieron y conseguimos hacerlo y yo creo que os va a gustar mucho. Y
yo creo que, a ver si puedo presentar aquí, sí. Y bueno, y nada más, simplemente deciros que como el resto de proyectos de a la carta, pues es un proyecto que quiere, sus ejes fundamentales es que sea manipulativo, por supuesto contextualizado, en el caso de cuántos hay, que aprenda, que enseñe a los niños a aprender a pensar, motivador, digital, inclusivo y sobre todo flexible con esos 3 niveles de dificultad que están pensados en todos los proyectos. Muchísimas gracias. Doy paso a mi compañera para que os explique cómo se lee. Buenas tardes, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros juntos esta tarde, que sabemos que tenemos bastante trabajo. Y espero con ilusión saber transmitiros todas las posibilidades que nos ofrecen los cuadernos Cómo se lee, que parten de una esperada iniciativa por parte de Anaya por ofrecernos un enfoque renovado y motivador del proceso de enseñanza-aprendizaje del lenguaje, tanto oral como escrito, en colaboración con nuestra compañera María Isabel Fuentes, mi compañera Rocío Chaparro, María Jesús López y yo, que formamos el equipo de educación infantil del Centro Bilingüe López de Vega en Sevilla. ¿Cómo se lee? Con los cuadernos Cómo se lee, los niños y las niñas aprenderán a leer y escribir a partir de situaciones comunicativas que provocan un aprendizaje realmente significativo. Es una cuestión que claramente se recoge en la LOE y específicamente suponen uno de los retos planteados para nuestro proyecto, ya que en cada uno de los 3 cuadernos se recogen 12 tipologías diferentes, 36 en total, presentadas en cada pestaña, como comentaban nuestras compañeras, con un intencionado juego del lenguaje y seguidas de actividades diversas, variadas y motivadoras, acompañadas con imágenes reales que responden a los intereses de los niños e intenta captar su atención en todo momento, desde las tarjetas de felicitación que podemos encontrar en el nivel 1 a los esperados mensajes de móvil, por ejemplo, con fondo de pantalla real, emoticonos. Los cuadernos serían 3, son 3 niveles, nivel 1, 2 y 3, que podemos utilizarlo en este orden o según intereses. Tienen 52, 60 y 60 láminas, que suponen un volumen bastante adecuado pues, para su desarrollo a lo largo del curso. ¿Qué contiene? Pues contiene material para el alumnado y para el profesorado. Para el alumnado encontramos lo que es el cuaderno, libro digital, pues para su uso con las familias y demás, recursos online, que es una de las partes, como os comentaban mis compañeras, bastante fuerte del proyecto. Para el profesorado, la propuesta didáctica, que os enseñaré un poquito más adelante, que es muy sencilla, muy práctica y sobre todo pretende ser muy útil. Todo lo que es el libro digital, pues para su uso en pizarra digital, para su uso en asamblea y los recursos online y recursos digitales, punto fuerte del proyecto. ¿Vale? ¿Cómo serían las láminas del cuaderno? En primer lugar, animaros a que lo veáis un poco, que lo veáis en vuestras manos, porque como os comentaban mis compañeras, tienen muchísima calidad. El uso de elementos reales supone verdaderamente un aliado. Las imágenes son claras, el diseño es sencillo pero a la vez atractivo y buscan intencionadamente conseguir la motivación, la atención y el aprendizaje significativo. Cada tipología textual se inicia con una pestaña como esta que vemos aquí, donde en la parte de abajo lleva un juego del lenguaje explicado, claramente explicado, que podemos utilizar para su inicio en la asamblea y que, favorece muchísimo todo lo que es el trabajo del lenguaje oral. En la parte trasera, como ya os han comentado mis compañeras, un perfecto organizador visual, pues que siempre nos va a ayudar a ubicarnos, ¿no? ¿Dónde estamos? Pues qué láminas son las que voy a trabajar, qué contenidos voy a trabajar en cada una de ellas y, pues facilitarme un poco la organización. No me quiero extender mucho, pero podéis ver un poco lo que comentaban mis compañeras y lo que realmente es interesante. Eso, pues elementos reales, ese claro diseño, uso de un horario, por ejemplo, pues el horario de mi clase, un horario que podemos encontrar en cualquier aula. Ahora sí que me gustaría insistir un poquito en esta parte de aquí, ¿vale? Que es lo que sería el dorso de cada una de las láminas. Como veis en el dorso aparece
muy sencillo, casi solo una silueta, que a veces será un poco más compleja, otras veces casi apenas inexistente. Pero lleva una clara intención, en que la propuesta didáctica vaya a encontrar para cada una de ellas una propuesta de actividades para 3 niveles específicos, 3 niveles que corresponden a 3 niveles de competencia que podéis utilizar. Bueno, pues según las indicaciones, me interesa trabajar nivel 1, nivel 2, nivel 3, los 3 niveles, bueno, o ninguno de ellos, porque al ser un dorso tan libre, me permite que en ese momento puntual pueda trabajar con mis alumnos lo que me interese. Pues a lo mejor si estoy en 3 años, pues como en mi caso este año, simplemente, pues mira, me va a interesar que en el cartel aparece la letra A y resulta que la niña se llama Alba, pues voy a escribir Alba. Oye, ¿por qué no? Bueno, pues nos va a permitir esa flexibilidad de la que tanto hablamos también, pues en el proyecto. Otro horario, el de tiempo libre, con el dorso, casi solamente una silueta, casi prácticamente libre o guiado, si me voy a la propuesta didáctica y me ciño a los niveles. Actividades, ¿vale? Actividades complementarias, el dorso, tampoco me quiero extender mucho. Esta sería la siguiente pestaña, ¿vale? Que sería la pestaña rígida, la pestaña de la invitación. Como veis, pues la verdad es que las imágenes muy llamativas, con esos fondos reales, cercanas a los intereses de nuestros alumnos, que alumnos nos reciben una invitación de cumpleaños, vamos al cumple, entonces siempre buscando esa funcionalidad, ese acercamiento real al lenguaje, ese acercamiento comunicativo, que es realmente lo que nos interesa en todo momento. El organizador visual, como venimos comentando, y algunas imágenes más de esta, que siguen esta misma línea, ¿vale? Diferentes actividades, el dorso, diferentes actividades para la invitación, variedad de actividades, como podemos ver aquí, bueno, pues descifra el código, ¿vale? Para que las actividades sean siempre diferentes, sean siempre llamativas, busquen captar esa atención de nuestro alumnado, y consigan siempre tenerlo pues un poco enganchado a lo que nos interesa y a lo que estemos trabajando en ese momento. En mi humilde opinión, los cuadernos como se lee suponen una herramienta muy esperada, que por fin se adapta a la nueva realidad y a las nuevas necesidades, bueno, pues, de la sociedad, de mi aula y de mi alumnado. Me facilita herramientas y materiales para un acercamiento, como podéis observar, por ejemplo, fijaros en la calidad de imagen de esta lámina. Se adapta a la realidad y a las nuevas necesidades y busca captar siempre la atención, busca captar el aprendizaje significativo y me facilita herramientas, materiales y recursos para un acercamiento real, motivador y que me garantice algo muy, muy importante para mí y para todos, ya que se recoge expresamente en la LOMLOE, lo que es la atención a la diversidad gracias a la cantidad de materiales de uso, de actividades y niveles de competencia. Ahora os muestro un poco, si os parece, lo que sería la parte manipulativa, como comentaba mi compañera, pues, bueno, qué cantidad de recursos disponemos: adhesivos, batería de imágenes, pictogramas, letras móviles. Los adhesivos, pues, súper útiles para trabajar, por ejemplo, en 3 años. Batería de imágenes que nos van a ofrecer, pues, muchísimas posibilidades de parejas, asociaciones, juegos para jugar al doble, letras móviles para rastrear, componer palabras. Baterías de imágenes, pues bueno, pues para recortar y pegar. ¿Bien? Como veis, como podéis ver en las láminas, desde luego que en los cuadernos Cómo se lee encontraréis un recurso muy práctico y funcional que podréis usar, bueno, pues como comentaban también mis compañeras, a la carta, según vuestras necesidades, de manera cómoda, accesible, respetuosa, actual y adaptada a la LOMLOE y a la diversidad de las aulas. Todo ello recogido, como os comentaba, en una sencilla, práctica y útil propuesta didáctica donde podemos encontrar todo prácticamente para cada una de las pestañas o tipologías textuales a la mano. Recursos, cuentos, canciones,
adivinanza, muy importante la parte interactiva, muchísimas actividades interactivas y precisamente aquí en esta parte de la derecha, donde veis 1, 2 y 3 puntitos, lo que hemos hablado, que personalmente es una de las, bueno, de las propuestas que me llegan y me fascinan, porque es esa garantía, ¿no?, a la inclusión y a la atención a la diversidad con estos 3 niveles de competencia que, como explicábamos en los dorsos, puedo usar nivel 1, nivel 2, nivel 3 para reforzar, ampliar o, bueno, o libre, como hemos comentado, según mis intereses. Disculpadme, pero la verdad es que el proyecto me enamora porque tiene una cantidad de recursos que van en función de una clara intención por dar respuesta a lo que estamos hablando, a lo que es las necesidades diversas del aula, ¿no?, y del profesorado, que encuentra en cómo se lee verdaderamente un menú ajustado, un menú a la carta. Me enamora porque, como comentaban mis compañeras, me enamora su enfoque comunicativo, porque por su uso funcional del lenguaje, dando valor a la expresión, a la comprensión, a la funcionalidad. Me enamora por la riqueza textual, 12 tipologías textuales para cada uno de los niveles, 36 tipologías textuales en total. Me enamora porque está contextualizado, se adapta a la realidad cotidiana de mi alumnado. Resulta motivador por la variedad de juegos, recursos, riqueza gráfica. Y me enamora porque es manipulativo. Y hoy en día eso es, bueno, pues actualidad y garantía de aprendizaje significativo, adaptación, pictogramas, letras móviles. Me enamora porque es digital, como comentaban mis compañeras, ese generador, bueno, pues ese generador de actividades, ¿vale? Los imprimibles. Es un punto muy fuerte que da respuesta directa a las necesidades recogidas en la LOE con las que nos encontramos en las aulas digitales, que no es poco, pero sobre todo yo, que trabajo en un centro donde la atención a la diversidad supone un requisito imprescindible para nuestras aulas, me enamora porque es inclusivo, ofreciendo esas rutas de aprendizaje flexible y niveles de competencia que respetan a mi alumnado diverso, porque es flexible pero curricularmente respetuoso, completo y sencillo de aplicar o combinar. Una cosa muy interesante, con mi centro, mis intereses y mis necesidades. Un proyecto de aprendizaje del lenguaje desde un enfoque comunicativo y funcional, a la carta. Espero sinceramente que lo veáis, que lo uséis, que lo disfrutéis mucho, pero sobre todo que realmente lo hagáis vuestro, porque todo lo que hagáis desde vuestros propios intereses será lo que verdaderamente llegue y perdure en nuestros niños y niñas. Así que muchísimas gracias, y me gustaría que mi compañera ahora, Ana, si os parece, os explique un poco una parte muy interesante también cuando lo celebramos. Muchas gracias, Elena. La verdad es que es precioso. Bueno, pues yo voy rapidito porque ya son las 7 y supongo que muchos de vosotros os tendréis que marchar. Cuando lo celebramos muestra al alumnado las fiestas y las celebraciones de la localidad y les hace partícipes de la cultura y de la tradición. Como cuántos hay y cómo se lee, hay un cuaderno por cada nivel y 3 niveles, ¿vale? Como veis aquí, consiste en una carpeta para todo el curso. Las actividades, como os he dicho antes, están relacionadas con la cultura y las tradiciones, y las láminas están sueltas pues porque es un trabajo en el que se hace en este proyecto como mucho más de artes plásticas, ¿no? Y entonces para facilitar ese trabajo para el alumnado, pues las láminas están sueltas. ¿Qué material tenemos? Tenemos material para el alumnado y material para el profesorado, ¿vale? El material para el alumnado es una carpeta con soportes con las gomitas y con materiales sueltos, y también tenemos recursos online como el resto de proyectos de a la carta. Y el profesorado también tiene su propuesta didáctica, una por cada nivel, y además sus recursos online también como en el resto de proyectos. Aquí os muestro algunas de las láminas, pues por ejemplo para trabajar las estaciones. Si lo veis como os comentaba Elena en el dorso de las láminas, son ilustraciones muy bonitas, fotografías muy bonitas que dan mucho juego para que las actividades sean abiertas y lo podáis vosotros llevar a vuestro propio contexto, ¿no? De vuestra comunidad autónoma, incluso de vuestra localidad, vuestra propia localidad.
Tenemos, por ejemplo, láminas para las celebraciones, veis aquí de Navidad, para hacer pasito a pasito, hacer el dibujito de cada etiqueta, más para las celebraciones, en este caso de Halloween, las felicitaciones. Todo siempre pues como con un enfoque muy de construir un material que luego nuestro alumnado pueda llevar a casa y compartirlo en familia. La propuesta didáctica es similar al resto, veis aquí la lámina, otras actividades, los recursos, y aquí claramente se identifica cuál es la celebración, cuándo es, qué día es, en este caso el Día de la Infancia, lo celebramos el 20 de noviembre, y luego qué técnicas artísticas vamos a utilizar. En este caso, pues estampar la mano con pintura de dedos, desprender un troquel y realizar un mural colectivo para que también sepamos exactamente qué estamos trabajando. Como en el resto de proyectos, pues cuando lo celebramos, trabaja las celebraciones, en este caso las estaciones, las culturas y las tradiciones, todo el enfoque artístico, y como el resto de proyectos que os decía antes, pues es motivador, digital, inclusivo y sobre todo, repetimos, flexible, pues nos permite trabajar esa atención a la diversidad con nuestro alumnado. Y nada más, perdonadme que haya ido tan rápido, pero por si acaso os tenéis que marchar, pues quería presentarlo de manera rapidita. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las tres, porque creo que ha sido una ponencia muy, muy interesante y además muy esclarecedora de lo que es el proyecto. Y ahora, si os parece, os voy a pasar alguna pregunta para, bueno, si lo podéis responder lo más rápido posible, porque es verdad que se nos ha hecho pelín tarde. Mirad, os comento para Rosa, por ejemplo, Virginia nos preguntaba en qué libro hay un apartado para el periodo de adaptación. Rosa, no tienes habilitado el micrófono. Perdón, es que me lo habían quitado y no sabía si lo podía quitar yo. En el nivel 1, en la primera pestaña, hay actividades específicas para el periodo de adaptación en 3 años. En 4 y en 5 hay sugerencias en la propuesta didáctica porque no lo consideramos ya tan necesario como sí que lo es en el nivel 1 con los niños de 3 años. Perfecto. Entonces está en el primer cuaderno del nivel 1. Lo que sí, el nivel ya 2 y 3, el 1 sería más importante para el periodo de adaptación, que es el de los cuentos, hacer el primero. El de los juegos, por ser el primero. El segundo en los cuentos y el tercero, ese sí que ya lo pueden intercambiar sin problema. Pero sí que fenomenal, porque para 3 años. En 4 y en 5 no lo hemos visto tan necesario trabajar ese periodo de adaptación por la experiencia que tenemos en el aula. Muy bien, Rosa, porque además enlaza con una pregunta que nos hacía María, que nos decía efectivamente eso, ¿no? Que en 3 años el orden sería empezar con el de los cuentos, pero ¿cómo sería en el resto de los niveles, en 4 y en 5? En el resto de los niveles ya lo puede tomar como flexible. Es flexible totalmente. Solamente hemos tenido ese especial interés con 3 años. Además, nosotros, yo por ejemplo tengo un centro de 0-3, con lo cual cuidamos mucho a esos niños del primer trimestre de 3 años porque muchos tienen 2. O sea que entonces esa primera pestaña hemos querido darle un tratamiento muy especial, pero en 4 y en 5 ya entendemos que los niños van en el ciclo con los años. Es un material flexible. Muy bien. Ahora sería una pregunta para Elena. Maite nos dice que ¿cuál es el nivel que has mostrado en cómo se lee? ¿De qué edad sería? Las fichitas que hemos visto. Sí, estas que hemos estado viendo son del nivel 2, pero ya hemos comentado anteriormente que aunque tengamos nivel 1, nivel 2 y nivel 3, en realidad es orientativo y siempre se puede hacer uso según las necesidades. Muy bien. Eso, esta tipología. Esto es... Perfecto. Por último, una cuestión que también se ha repetido es el material del profesor y de aula asociado con cada uno de los cuadernos. Si lo podéis resumir muy brevemente, genial. Bueno, es que yo creo que prácticamente puede ser el mismo. El del alumno, el material del alumno lleva un cuento, lleva los troqueles para trabajar, que se generan un juego con el troquel, se hace un juego para poder trabajar los contenidos que hacen referencia a las preguntas de ese trimestre.
y en el del profesor lo que lleva es el libro del profesor, toda la parte digital y lo que no hay, y después, por ejemplo, es que no hemos podido en la página web, se podría ver perfectamente, que ellos pueden entrar, que has puesto la dirección para que entren y la vean. Vas a ver los organizadores gráficos, los distintos modelos evaluativos que hay, que pueden elegir el que ellos quieran. O sea, van a encontrar mucho más material que ahora Miguel aquí presente no lo puede tener, pero si te metes ahí, Claro. vas a tener toda la cantidad de refuerzos de vídeos informativos según la cuestión que estamos trabajando, etcétera. Perfecto. ¿Puedo? Perdón, ¿puedo? Sí, dinos, Ana, sí. Aparte de la propuesta didáctica que tiene el profesorado y el material de aula, así un poco como por hacer un esquema, en la parte de los recursos digitales tenéis como grandes bloques, ¿no? Un bloque que es los recursos en la web, que esos recursos pues son todos los que tenga el proyecto asociado, actividades interactivas, cuentos, audios y canciones, imágenes y vídeos, imprimibles, el construye tu ficha que hemos estado viendo. Muy interesante, además. Sí. Además, incido en ello porque es que incluso pues para matemáticas las canciones, los cuentos son maravillosos. O sea que tenéis como muchos recursos digitales en la web, pero además hay otros 3 bloques que es la propuesta didáctica digitalizada, la parte de la programación y la evaluación, ¿vale? O sea, son como 4 grandes bloques, los recursos en la web, que son muchísimos y de diferentes tipologías, la propuesta didáctica, la programación y la evaluación, de tal manera que todo el trabajo que tenemos que hacer con nuestros niños en el aula y todo el trabajo burocrático también da respuesta a los proyectos, ¿vale? Fenomenal, pues creo que con esto podemos dar por finalizada la sesión. Agradeceros intensamente vuestro esfuerzo, vuestro trabajo, que nos hayáis acompañado en esta ponencia. Y a los asistentes, pues muchísimas gracias de verdad por vuestro interés y por vuestro tiempo. Y todo el servicio comercial estamos a vuestra disposición para haceros llegar muestras o, bueno, que contactéis con nosotros para lo que necesitéis. Gracias a todos y que tengáis una buena tarde. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. A todas.